Amén. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Dios los bendiga ricamente. Por favor, acompáñenme en una oración antes de iniciar la clase. Amado Dios, que mora en las alturas, te damos gracias, Padre eterno, por este día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre eterno, porque todos los que salimos de nuestro hogar en este día, nos cuidaste y nos diste la oportunidad de regresar a nuestros hogares, a estar en unión con nuestra familia. Amado Dios, te pedimos que en este momento nos bendiga a cada uno de nosotros, los que estamos conectados, para este estudio bíblico, Padre eterno. Cúbrenos con tu Santo Espíritu, que todo lo que hablemos en esta noche sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Guíame, Padre eterno, utilízame como instrumento tuyo, Padre eterno. Te lo pedimos estas cosas en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Hoy comenzaremos una serie de estudios bíblicos basado en el libro de Proverbios. Antes de iniciar de lleno al tema, quisiera compartirles algo sobre el libro de Proverbios. El libro de Proverbios se le atribuye su autoría al rey Salomón. Proverbio, la palabra proverbio significa ser como una comparación, denotando semejanza en cosas no semejantes. Las características de un proverbio. Los proverbios por lo general son muy breves, concretos y vivos. Ellos ilustran verdades generales, las cuales tienen diversas aplicaciones. Algo también de que los proverbios, por lo general, el libro de proverbios, cuando categoriza a las personas, los categoriza en tres maneras. O eres sabio o eres necio. También existe otra categoría, como digo, eran tres, y es simple. Pero esta categoría de simples son personas mostradas como estando en una intersección, teniendo que escoger o en el camino de la sabiduría o en el camino de la necedad. O sea, están ahí como, o me voy por aquí o me voy por allá. Bien, vamos a permítame compartir pantalla. El necio. Vamos a hablar de la persona que es necia. ¿Qué es un necio? Es aquella persona, espiritualmente hablando, es aquella persona quien rechaza, o mejor dicho, rechaza el temor de Dios y por ende piensa y actúa como si pudiera descartar los principios eternos de la justicia divina. También se define a aquella persona que actúa sin consejo, cuya voluntad está demasiado indispuesta para el entendimiento. No tiene razón de ser en cuanto a lo que hace, pero sí piensa en hacer lo que quiere. ¿Cuántos nos sentimos identificados en algún momento de ser necios? ¿O conocemos a personas necias? Por lo general, este concepto de la palabra necio se asocia más bien a los niños, a los peques, a nuestros hijos. Siempre los asociamos a que no nos hacen caso, o estate quieto, o eres un niño necio, pero en esta noche vamos a aplicar este concepto espiritualmente para nosotros los adultos, pero también aplica para los más pequeños también. El libro de Proverbios es
es un libro que nunca caduca su enseñanza, tantos siglos que tiene de existir, y siempre es como que la autoría sea para estos días. Acompáñenme a leer Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Una persona necia, amados hermanos, como dice el primer párrafo, rechaza o no tiene temor a Dios. Y por eso, como dice Proverbios 9, se mofan del pecado. O sea, ellos piensan de que no tendrán consecuencia de los actos que ellos hacen. Podemos leer también en Salmos, capítulo 14, versículo 1, lo que dice la palabra de Dios también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Así que una persona necia, amados hermanos, puede ser muy peligrosa. Porque no escatima o no tiene conciencia o no analiza o no discierne en el peligro que corre en no hacer la voluntad del Padre. A continuación vamos a estudiar algunas características de lo que es una persona necia. ¿Qué los define? Características sobre el necio. La primera característica que tiene un necio es que confía en sí mismo. Él dice, todo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer solo. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántas personas conocemos de que están cuando ellos piensan de que están en lo correcto, nadie los saca de ahí? Bueno, yo conozco a varias. A veces he estado en esa situación también. El necio piensa de que lo que él dice y lo que él opina es lo correcto y no hace caso a consejos. En Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amados hermanos, hay que ser, quiero ser claro en esto. Definitivamente el libro de Proverbios trae, como di a un principio del concepto, nos trae cosas de comparación, ¿no? Nos compara a hechos de la vida cotidiana, de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero también hay que hacer énfasis en que importante es en el ámbito espiritual, de lo que trata de hablar el libro de Proverbios. A veces podemos pensar o interpretar de alguna manera en que no es favorable las Sagradas Escrituras y pensamos de que estamos en lo correcto porque lo interpretamos a nuestro favor. En ese sentido, amados hermanos, hay que tener cuidado de cuando creemos y pensamos en eso. Y hay que escudriñar las Escrituras, estudiarlas, para que no caigamos en este error de ser confiados en nosotros mismos. Pero también, por supuesto, podemos aplicar este concepto en muchas cosas de la vida cotidiana. Definitivamente es importante que en muchas situaciones debemos de escuchar los consejos de los demás y sacar conclusiones de esos consejos. No ser tan yo no sé si ustedes van a entender este concepto de esta palabra, pero decimos retobado, es decir, cerrado,
en no hacer caso a los consejos. Así que esa es una de las características de un necio. Confía en sí mismo. Es una persona cerrada que cree que él está en lo correcto o tiene la razón. La siguiente característica es que es sordo a las instrucciones. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Definitivamente es casi imposible atraer a interpretación este proverbio literalmente, especialmente para nuestros hijos. Las Sagradas Escrituras son claras. El necio que menosprecia al consejo de su padre. Así que no debemos de ser necios en cuanto al consejo que tienen nuestros padres para con nosotros. Definitivamente, pues hay que ver las circunstancias, amados hermanos, pues sabemos de que hay diferentes circunstancias en la familia en las cuales quizás el padre o la madre, uno de ellos o ambos, quizás no sean el mejor ejemplo para sus hijos. Pero vamos a enfocarnos en este ejemplo en que estamos en una familia como debe de ser, padre e hijo, esposos con sus hijos. Los hijos tienen que obedecer al consejo de sus padres. Definitivamente los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que el que guarda la corrección vendrá a ser prudente y le estaremos mostrando a nuestros hijos por medio de la corrección de que ellos van a ser prudentes o van a ser prudentes y les servirá para su vida. Así que no sean sordos, hijos, a los consejos de sus padres, a los consejos de sus abuelos, a los consejos de su tío, de su tía. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 1:7 en la Nueva Versión Internacional. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Todo comienza en el temor a Dios. El temor al Señor es el principio del conocimiento, amados hermanos. Quien no teme a Dios definitivamente no tendrá escrúpulos y será una persona necia, sin sabiduría, que no actuará conforme a la voluntad de Dios. Los necios, dice, desprecian la sabiduría y la disciplina. Esta es la segunda característica de una persona necia. La tercera característica, por ende, es que es indisciplinado. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Proverbios 16:22 en la versión Dios habla hoy. Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. A veces este proverbio pues nos indica de que a veces no debemos desgastarnos en instruir a los necios. Definitivamente, espiritualmente hablando, aquellas personas que son necias y que no entienden al llamado de Dios, pues hay que hacerle entender de que deben de tener un buen juicio para que tengan fuente de vida. Pero a veces son
tan cerrados que hay que darles sus espacios. En algún momento de mi vida yo estuve en esa parte de necedad. El hermano Gonzalo debe de entender lo que yo le digo del respecto. La reprensión, amados hermanos, aprovecha al entendido. Cuando una persona es necia en cuanto a la educación para nuestros jóvenes, la reprensión es necesaria a veces para que puedan entender de que no estaban en lo correcto. Definitivamente hoy en día pues hablamos, y miren la imagen que está ahí, pues que tengo el cinturón, la correa, la faja, el cincho, eh, por la forma de corregir a nuestros hijos, ¿no? Las Sagradas Escrituras son claras y dicen de que debemos de corregirnos, ¿no? Pero hay veces que las personas son tan necias que ni con azotes entienden. Pero sí es necesario hacerle entender, sin entrar, por supuesto, al maltrato, ¿verdad? O a, exagerado, a que puedan entender de que Dios nos habla por medio de las Escrituras, que a veces es necesario que nos reprendan como debe ser para que podamos entender. A veces nosotros espiritualmente hablando, los adultos, la reprensión viene de lo alto y no es necesariamente con una correa, con un cincho. Dios tiene su propia manera para hacernos, para reprendernos, para zarandearnos y que nos encaminemos nuevamente al camino correcto y recto. Pero definitivamente una característica de un necio es que es indisciplinado. Por mucho que lo corrijan, a veces no hace caso. Esa es una característica muy visible de lo que son los necios. Y es que a veces Dios nos reprende de tal manera y no entendemos. Bueno, a veces Él seguirá reprendiéndonos hasta que entendamos, amados hermanos. Creo que me pasé. Es impulsivo. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente, su espíritu enaltece la necedad. Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El necio es impulsivo, amados hermanos. A veces somos necios, y no, de los conceptos, de las características que acabo de leer, quizás cada uno no se sentía identificado con esas características, pero creo que con esta característica muchos ya calzamos en este concepto. Dominar nuestro carácter, amados hermanos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Hay que saber escuchar. Hay que hablar cuando se debe hablar. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para hablar en el momento adecuado. Ahí en la imagen observan que está una pareja discutiendo. Si las dos partes son impulsivos, si las dos partes son necias, esa discusión no tendrá fin. Podemos o se pueden lastimar más de lo debido, si uno de ellos no es sabio y más bien se aparta y espera el momento para conversar.
uno tiene que buscar el momento adecuado para tratar las diferentes situaciones y no ser impulsivo. Eso incluye también en la corrección de nuestros hijos, y a veces como padres pues somos impulsivos en la corrección y se nos sale el grito, ¿no? A veces el grito no corrige también, no es lo correcto. Hay que conversar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, cuando vemos de que no está actuando de la mejor manera. No hacer impulsivo con tus niños, no ser impulsivo con tu pareja, no ser impulsivo en tu trabajo. A veces en tu escuela, en tu universidad, a veces tienes compañeros de clases que no son de tu agrado, por decirlo así, entonces tienes esa cosita y a veces ese compañero de clase o de trabajo te hace una broma, no sé, pues, y entonces se te sale, decimos en Nicaragua, se te sale el indio y puedes decir cosas o herir a las personas. Y eso definitivamente pues no es de un cristiano. Así que, amados hermanos, esta es otra característica de una persona necia: ser impulsivo. La persona necia hace lo malo. Eso es lo primero que se me vino a la mente. La película de El bueno, el malo y el feo. Por eso coloqué la imagen del el malo. La persona necia hace lo malo, amados hermanos. Proverbio 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. En la versión Dios habla hoy de Proverbios 13:19, nos dice: el deseo cumplido es la causa de alegría. Los necios no soportan alejarse del mal. Definitivamente en nuestra vida cotidiana, amados hermanos, estamos rodeados de maldad en este mundo. Hay pandillas, hay malhechores que siempre están pensando en el mal, en hacer lo malo, y lo hacen por diversión, tristemente, muchas veces. Definitivamente son personas necias, no son personas sabias. Las personas que hieren físicamente, las personas que matan, son que hacen lo malo, que roban a la gente inocente, que roban a los que están desvalidos, a los que están desprotegidos. Definitivamente son personas necias que hacen lo malo. Una característica más que el libro de la persona necia, que el libro de Proverbios nos describe. Una persona mala también incluye hacer lo malo, amados hermanos. Para nosotros los cristianos, no leer las Sagradas Escrituras, no leer, no estudiarla, es hacer lo malo. No poner en práctica en todo momento, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, poner en práctica las enseñanzas de Dios también es hacer lo malo. A veces no hacer nada también puede ser malo. Así que debemos examinarnos, amados hermanos, si somos verdaderamente necios o somos sabios. Y una de las últimas características es que prácticamente una persona necia no se puede cambiar. Proverbios 27:22, en la Nueva Versión Internacional, dice: aunque al necio lo muelas y lo remuelas,
y los machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Algunos se ríen, pero es triste. Es triste. Es triste que nuestros hijos, pues, no entiendan a la corrección de sus padres. A veces corregimos a nuestros hijos y le decimos, hijo, no hagas tal cosa. Si lo tratamos de decir de la buena manera, sin llegar al castigo físico, apelamos a la razón de que comprendan nuestras palabras. Se lo decimos con bases bíblicas. Por favor, obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Entonces, si no entiendes con palabras, llegará pues el momento en que llegará el castigo físico. Sin entrar a detalle, pues, a que es un abuso, pues, o como hoy en día los tratan de decir de que maltrato infantil o a los adolescentes o maltrato físico, pero las Sagradas Escrituras son claras, ¿no? Eso es en cuanto a la educación para nuestros hijos, pero también aplica para los adultos, ¿no? Las personas que son necias y hacen lo malo, aunque los metas en las correccionales, aunque los metas presos por años y aún salen con ese pensamiento de maldad, de hacer lo malo. Es triste, pero es real. Han pasado por situaciones difíciles en la cárcel, han pasado por situaciones, yo ni me quiero imaginar lo que es estar dentro de una cárcel. Dios me libre de esa situación. Pero definitivamente, aunque los muelas y los remuelas, dice la Sagrada Escritura, y lo machaques como el grano, no le quitarás la necedad. Hay que orar mucho para que las personas así necias, amados hermanos, pues logren cambiar y logren hacer lo bueno, ¿no? No siempre sucede así. Definitivamente la corrección, valga la redundancia, corrige a las personas. Hemos visto a muchas personas que salen de las correccionales cambiadas, con Dios en sus vidas y salen a predicar la palabra de Dios, pues eso es buenísimo. También nuestros hijos hacen caso. O sea, no todo es malo, ¿no? Pero prácticamente esta es una característica que nos habla de la Sagrada Escritura, el libro de Proverbios, de que a veces los necios no cambian, por mucho que la vida les dé golpes. Proverbio 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Más claro, amados hermanos, no puede ser la característica de un necio. A veces cometemos pecado. Le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, amado, a Dios, ante Dios, confesamos nuestro pecado a Dios y volvemos a caer, amados hermanos. Eso es necedad también, amados hermanos. Hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener sabiduría, como lo dice el libro de Proverbios, para hacer lo correcto y apartarse del pecado. No hay que volver al vómito. Si estabas pecando, te arrepentiste, tienes que permanecer en la palabra de Dios y no volver a lo malo, no volver a eso que ya desechaste, eso que sacaste de ti. Tienes que ser consciente de que ese pecado, si tú vuelves a lo mismo, lo que va a traer a tu vida son malas consecuencias. Si tú estás en algún pecado, te arrepientes, pero la carne puede más y vuelves a caer en el pecado, tienes que sacar esa fuerza. Pide ayuda, trata de salir de eso y no seas como el perro que vuelve al vómito. Así es el necio que repite su necedad. En este momento
quiero abrir micrófono para voluntarios que quieran responder a una de esas tres preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿A quién culpa el necio acerca de su condición? Voluntariamente pueden abrir su micrófono y contestar y responder. ¿A quién culpa el necio acerca de su condición? Dale. ¿No le escuché, hermana Blanquita? Siempre encontrarán culpable a otros menos a él. Menos a él. Y espiritualmente hablando, ¿a quién culpa? A Dios. Culpa a Dios. Eso, veamos, por favor, aquí mismo en el libro de Proverbios. En Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Quién fue el que dijo a Dios? Disculpe que no pude ver, como tengo compartido la pantalla, no pude identificar. Muchas gracias a la hermanita que... Yo, la tía Clemen. Tía Clemen. Muchas gracias, tía Clemen. Sí, porque siempre escuchaba a las personas del mundo decir esa frase. Ay, por Dios me pasó esto. Ay, por Dios no tengo esto. Y yo le decía, pero no, eso no es así. Es uno mismo el que busca el mal, el que quiere ser necio. Hermano, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero él menciona, él dice a Dios, le echa la culpa de todas las cosas. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Pero en lo real, hoy en día el hombre que no teme a Dios, que no cree a Dios, que no confía en Dios, siempre le echa la culpa a Dios. Definitivamente, cuando una persona está en el pecado y está dispuesta a hacer lo malo, él piensa que no hay Dios y no tiene miedo a la reprensión. Pero como le dije, en Proverbios 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le echa la culpa a Dios de las consecuencias de lo que es o de su forma de ser. ¿Qué tan peligrosos moralmente son los necios? ¿Qué tan peligrosos moralmente son los necios? Bueno, yo pienso que aquí la tía Clemen otra vez, a la próxima a la que participe otro hermano o hermana, yo pienso La tía que Clemen no se está copiando. yo pienso que repítame la pregunta que me perdí. Ahí está. ¿Qué tan peligrosos moralmente son los necios? Que han llegado a matar a sus parientes más cercanos, han delinquido, se ponen tan histéricos que hasta ellos mismos se hacen daño. Amén, hermano, tía Clemen. ¿Algún otro comentario? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. ¿Es posible ganar el argumento con un necio? Era la pregunta. No, ¿qué tan peligrosos moralmente son los ¿Qué tan peligrosos son los necios? ¿Qué tan peligroso? Bueno, la hermana. Dependiendo de la situación, se puede considerar peligroso, correcto, porque todos, en su forma de ser, usted sabe que van contrario a la posición normal o correcta, y ellos no controlan, pueden ser airados. Usted habló al inicio, pueden ser peligrosos, la ira los puede controlar y descontrolar, y podemos llegar a ver un acto de agresión física, niveles de consecuencias lamentables.
Amén. También espiritualmente, o dice moralmente, pero también espiritualmente, pues los necios son peligrosos, ¿no? Ser amigo de un necio te puede llevar al pecado. ¿Alguien más iba a hablar? Pensando en lo que planteaste, Wilmer, y en la parte espiritual, que era cuando iba a enfocarlo, es peligroso porque el necio va a pelear su posición. Él no va a cambiar. Dice la Biblia que el necio con argumentos no lo vas a cambiar, pero él sí te puede hacer fallar. Él puede hacerte perder la fe, puede hacerte salirte del camino, que es lo que ocurre la mayor parte de las veces. Cuando una persona que tiene a Cristo en su corazón y convive y comparte en el trabajo, con personas que no son convertidos, siempre lo ven como el bicho raro, y a veces eso causa en la persona también que se aísle, que se aparte, y muchas veces también que deje el camino y se quede con la ilusión de que lo que el mundo ofrece es mejor. Gracias, hermano. Amén. Sí, hay que ser cuidadoso. Ustedes, algunos de ustedes han visto la película El Renacido de Leonardo DiCaprio, donde es en su actuación, este personaje que él interpreta es atacado por una osa y lo deja maltrecho. Bueno, así como esa osa son de peligrosos los necios. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 12. Proverbios 17, capítulo 17, versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Es mejor encontrarse con una osa furiosa que no encuentra a sus ositos que con un necio, amados hermanos. Así de peligrosos son. Ahora sí, la tercera pregunta. ¿Es posible ganarle el argumento a un necio? Está tan fácil, ese es un no. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que nunca vas a ganarle al necio. Por guardar silencio antes de pecar discutiendo con un necio. Ok. Vámonos hablando ahora un poco espiritual. Si tú tienes a un pariente, si tú tienes a tu hermano, si tú tienes a tu mamá, si tú tienes a tu papá, a un ser muy querido, está equivocado y está yendo y cree en ídolos, o sea, en santos y cosas así. Y es de esas personas que conocemos que son cerradas y que yo creo que están en lo correcto. ¿Vas a dejar de insistirle para que trate de estar en lo correcto? ¿No vas a discutir con esa persona en ese? Pregunto. Es complicado. Es complicado. En Proverbios capítulo 29, versículo 9, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Leo de nuevo. Proverbios 29, 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Pero yo me quedo preocupado, amados hermanos, y entonces, ¿qué podemos hacer ante este tipo de situación con una persona necia? Y entonces me encuentro con Proverbios 26, 4 y 5.
Y son dos versículos que se contradicen el uno con el otro. Dice, versículo 4 en el capítulo 26 de Proverbios. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Dice el versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es contradictorio, ¿no? En el versículo 4 dice, nunca responda al necio, y en el versículo 5 dice, responda al necio. Pero, amados hermanos, las escrituras son sabias y no se contradicen. Pongámonos en el siguiente ejemplo, en la siguiente situación. Inicialmente yo le di la discusión de una pareja, de un matrimonio, ¿no? Uno tiene que ser sabio y apartarse cuando la situación está muy airada, porque podemos decir cosas y lastimarnos. Entonces, mejor callar y apartarse, pero después conviene conversar del tema cuando las cosas estén más calmadas. También otro ejemplo, un borracho. Una persona borracha o entregada a un vicio, no se puede conversar con esa persona mientras esté en los efectos del alcohol, mientras esté con los efectos, cuando esté borracho, porque no vas a lograr nada platicando a tratar de entender. Entonces, ahí aplica el versículo 4, dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Si tú te pones a discutir con un borracho, vas a terminar discutiendo con él y eso no lleva a buen término. No seas también tú como él. Pero después, cuando ya le haya pasado la borrachera, entonces responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando una persona ya está cuerda con sus 5 sentidos y no está bajo los efectos del alcohol o la droga, se puede conversar con esa persona y hacerle entender de que está arruinando su vida, que está arruinando su matrimonio, que está arruinando la vida de sus hijos, que está arruinando o se está condenando él mismo. Hacerle tratar de entender de la mejor manera. Entonces la Biblia nos dice que debemos de buscar el momento y la forma adecuada con la cual debemos de tratar a una persona necia, tanto en lo que es el ejemplo de la vida cotidiana como en la vida espiritual. Si tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, o a un ser muy querido, a tu amigo muy especial, de que está equivocado en cuanto a la doctrina, tienes que ser paciente y siempre buscar el mejor momento para recordarle que tiene que arrepentirse, ser bautizado, creer en Jesucristo y seguir en la vida de Cristo. Entonces, con esto quería cerrar desde este punto de vista, porque todo lo que apuntaba la Biblia o lo que meramente decía se cerraba en contra del necio. Sí, hay personas que son necias y aunque los machaques, como dice la Escritura, van a cambiar, pero también las Escrituras nos dicen de que debemos de buscar el momento adecuado para tratar de ayudar a estas personas. Ayudarnos a nosotros mismos también y reflexionar. Damos ayuda cuando estamos cayendo en un pecado y recaemos en lo mismo. Dios los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, en otra clase de Proverbios. Bendiciones para todos.